Hoy puede ser. Y como cada martes, hoy nos visita nuestro analista político estrella, ya el profe Magíster Alberto Martínez del Peso. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo les va? Bueno, gracias por los halagos, gracias ya a esta relación, ya viene de hace tiempo, así que podemos formalizar, ¿no? Sí, la verdad me da como cosita, me da miedo formalizar con usted. ¿Les puedo presentar a mis padres? ¿Sabe qué pasa? Que me da cosita porque usted siempre trae cosas feas para analizar, cosas complicadas, es difícil. Pero es la realidad. Ya sé, pero me cuesta enfrentarme a la realidad. Imagínate lo que le costará a otra gente en el mundo. Y ahora, hablando en serio, gracias Alberto por venir en esta ocasión, en esta columna, a traer un tema candente, de actualidad, complicado y encima traer invitados. Sí, por suerte. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del conflicto en Medio Oriente, pero desde lo que es el conflicto de Israel y palestino, así que ha sido una semana bastante candente, sí, en este eje geopolítico del conflicto Israel-Palestina, ahora ingresado el Líbano también. Sí, es muy difícil encontrarle el inicio, o sea, por dónde empezás a arrancar, porque ya lleva tantos años y ya son tantos los actores, y como es un conflicto mundial, a lo largo de la historia, que viene desde antes de la Unión Soviética y que la caída del muro de Berlín, o sea, ha atravesado todas las épocas y sigue en una escalada que no tiene fin y que por momentos se activa, por momentos se enfría. Entonces es muy complejo de analizar desde la geopolítica, más cuando aparte tiene toda una capa de una retórica religiosa. Entonces es muy difícil de saber por dónde empezar, porque, bueno, aparte ha habido mucho daño, mucha violencia, es un tema sensible. Exacto, pero para analizar este tema ya estamos también en comunicación telefónica con nuestro otro invitado en una superproducción que nos ha traído el profe, y le damos la bienvenida a él, que ya está en contacto telefónico, Roberto Horacio Aguad. Él es analista de política exterior, disertante sobre la situación geopolítica de Medio Oriente. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido aquí a Radio Universidad. Gabriel, Alberto y Tamara te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto de poder charlar con ustedes y agradecido por el llamado. Siempre es bueno poder expresar el pensamiento. Roberto, entre su formación y su extensa trayectoria, es ex embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina ante los gobiernos de la República Árabe Siria y el Reino Hashemita de Jordania. Es, sin dudas, una autoridad en la materia, por eso nos interesaba tener también su palabra, y ante la propuesta del magíster Alberto Martínez del Peso nos pareció fantástico poder establecer esta comunicación y que sean ustedes quienes desarrollen esta columna. Bueno, Roberto, ¿qué tal? Muchas gracias por estar al aire. Así que, como decía antes, es difícil de saber por dónde empezar, pero bueno, vayamos un poco a la historia y, si se quiere, una definición que corre por mi cuenta, que es que el Estado de Israel es un Estado implantado en una región por el apoyo de las potencias occidentales, que en la diplomacia británica, en su accionar de siglos, siempre buscó dividir para debilitar posiciones, como lo hizo con la India, que dividió ese enorme país en Palestina, en Sri Lanka, y bueno, y las potencias occidentales decidieron implantar un Estado en Medio Oriente, y por eso no es casualidad que hoy por hoy los principales aliados de Israel sean Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿no? Pues es que, ¿qué tal, Alberto? La verdad que todavía recuerdo el gusto de haber compartido contigo esa charla que dimos, muy jugosa, muy interesante y con mucha participación. Muchas gracias. Pues es que a veces es difícil, después de tantos años, claro, cuando el relato ya tomó condición de verdad, indiscutible y absoluta, ponerse a analizar los orígenes de todo este conflicto. Como bien decís, Europa y el mundo tenía una deuda tremenda con la comunidad judía,
con la comunidad judía, con los gitanos, con los polacos, que también, cristianos, que también asesinó el régimen nazi, y no tuvieron mejor idea que generar un relato, y no me baso en mi sesgo ideológico sino en todos los movimientos rabínicos que hay que se oponen a la creación del Estado de Israel, inclusive. Yo al menos me cansé de ver imágenes de marchas con banderas palestinas de religiosos ortodoxos judíos, porque ellos plantean que esa no es la verdad lo que ha pasado. Pero esto ha pasado hace tanto tiempo y se ha escalado tanto esto como la verdad absoluta, que hoy por hoy uno parece un loco, ¿no?, discutiendo esto. Europa paga sus deudas por haber en un principio apoyado la movida hitleriana, igual que los judíos americanos, que también la apoyaron. Después se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pero en principio hasta financiaron el movimiento. Pagaron esa cuenta con dinero ajeno, o sea, crearon un Estado en el medio de un mundo que es milenario. Y hoy por hoy había un gran amigo y un líder de la colectividad árabe, el doctor Horacio Monir Haddad, que decía que este conflicto no se iba a resolver nunca mientras Israel no asumiera su condición de país de Medio Oriente. Claro. Mientras tuviera en su ADN la impronta occidental, este conflicto no se iba a resolver. Esto que ustedes comentaban, o que estoy escuchando en estos días, que 50 y tantos países árabes y musulmanes están en condiciones de firmar una paz contra la creación de un Estado palestino, es el espíritu del mundo árabe. Puede haber alguna excepción, seguramente, algunos sectores radicalizados que no perdonen nunca, que no acepten nunca, pero en términos generales, todo el mundo árabe y el mundo musulmán acepta esta situación. Si me insistís un poco, Alberto, soy capaz de hasta contarte algo que no se lo conté jamás a nadie. Bueno, cuéntelo, por favor. Yo establecí una vinculación estando en Damasco. Como pasaron más de 10 años, creo que ya prescribió absolutamente, y con el conocimiento pleno del canciller argentino, que era Timerman, yo establecí una vinculación promovida por el gobierno sirio con Khaled Meshal, que es un líder actualmente de Hamas. Y Khaled Meshal redactó unas cartas dirigidas a la presidenta argentina en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, y al canciller Timerman. Uno de los problemas que yo tuve, esto es la primera vez que lo cuento públicamente, uno de los problemas que yo tuve con el canciller fue justamente que cuando vine con esas cartas formales del movimiento Hamas, al cual yo le aplico la categoría de movimiento de resistencia, no de grupo terrorista como están diciendo por allí, aunque no esté de acuerdo con lo que pasó el 7 de octubre del año pasado, por supuesto, pero claro, de todas maneras es un movimiento de resistencia a la ocupación. Cuando vine con esas cartas, el canciller, no sé qué le había pasado, pero poco menos que me echó de su despacho y no aceptó la carta. En esas cartas, este líder que hablaba en representación de Hamas, y actualmente lo sigue haciendo porque creo que hoy está en Doha, en Qatar, expresaba el reconocimiento de la existencia de Israel. Ajá. Y la voluntad de los palestinos de Gaza y de toda Palestina, de Cisjordania, de toda la Palestina, por resolución de Naciones Unidas, ¿no? Claro. De reconocer dos estados. Claro. Entonces, realmente creo que hay una posición enfermiza por parte de Netanyahu de generar una guerra
No sé si es por sostener una situación política interna que él ya no puede sostener, entonces con una guerra lo plantea la continuidad eterna, pero la realidad es esta. Bien, yo quería preguntarte, ¿cómo estás? Buen día, aquí Tamara te saluda. Ya que lo mencionaste a Netanyahu y sobre todo en lo reciente de este conflicto, se hablaba de la figura de él como un líder demasiado dictatorial, que generaba puntos de tensión y que era inevitable que se culmine con un conflicto del tamaño que estamos presenciando, siendo testigos ahora. ¿Qué me podrías decir de ese perfil político que ha tenido Netanyahu en estos últimos años? Evidentemente Israel tiene halcones y palomas. Claro. Las palomas presentan la obra, la desarrollan, administran y demás, pero la decisión final la tienen los halcones. Hubo varias experiencias de negociación, inclusive hasta tuve conocimiento de una negociación que tuvo Siria con Israel respecto al Golán, con aquella ministra Livni creo que se llamaba. Mantuvieron conversaciones, y creo que fueron en Turquía las conversaciones, avanzaron muchísimo, y justamente cuando estaban por concretar un acuerdo respecto de la devolución del Golán, a cambio de, por supuesto, no era una negociación, por lógica, salieron a atacar en esa oportunidad. No me acuerdo si fue, no me acuerdo en qué año fue esto, 2010, 2011, 2009, por ahí, en esa época, de vuelta a ataques y cortaron toda la negociación y se rompió todo, patearon el tablero. Claro. Los halcones. Claro. Pues yo digo, esto es una cuenta de un cuento de nunca acabar. Evidentemente los halcones, con el liderazgo en esta época, porque creo que él tampoco lidera a los halcones, pero con el liderazgo visible de Netanyahu, no van a permitir nunca que esto llegue a un punto de paz donde la gente viva como tiene que vivir, con dignidad y tranquilidad, en un mundo que es finito, ¿no? Como la vida de todos nosotros. Claro. Sí, por eso, contextualizando un poco el pasado con el presente, lo cual es muy, muy complejo, el que Israel sea un Estado que fue para saldar una deuda de Occidente, pero que las consecuencias terminaron pagándolas alguien en una comunidad o una región que no tenía nada que ver, como los árabes, que avisaron que eso no lo iban a permitir, y aún así todo Occidente accionó, y desde ahí surgió un estado de guerra permanente que se termina dirimiendo por la imposición de la fuerza de esa ala de los halcones, en donde cada vez que se avanza en un tipo de proceso de paz, de consenso o de establecer vías de comunicaciones, quienes tienen el manejo de la fuerza se imponen porque, fijan esas reglas, y actualmente Israel estaba en un proceso de mucha confusión política a partir de una medida de modificar la Corte Suprema, y se dio esta invasión, o difícil de calificar porque cualquier adjetivo o hasta sustantivo cae en un lado o el otro del conflicto, pero este ataque de Hamas a Israel y el resultado fue una escalada en donde ya Israel está peleando en amplios frentes, con lo cual se valida un poco esta lógica de la implantación de un Estado a través de la fuerza, y que utiliza la fuerza para moldear el Medio Oriente, y que hoy estamos de nuevo presente a una etapa de recalentamiento, pero en una situación mundial bastante diferente, en donde se está desafiando justamente la autoridad de Occidente, ¿no, Roberto? Sí, aparte de una situación muy compleja, porque hasta hace una semana atrás, hasta el ataque de Irán,
hasta dudé de la posición de Irán, porque dije, claro, viene amenazando y no toma cartas en el asunto, cuando realmente en 30 días le hacen desaparecer en su territorio al principal líder de los palestinos en Gaza, a Yaniyeh. Y en 30 días lo mata a Nasrallah. Digo, ¿qué está esperando Irán realmente, no? O sea, y también hubo otro atentado a un ministro de Defensa, fue que en una reunión en Damasco, que también atacaron y también mataron a una cantidad de jefes militares iraníes. Reaccionó Irán. Realmente no es lo mejor que puede pasar, porque la generalización de la guerra en esa zona es una zona donde en pequeñas distancias se concentran muchos habitantes. La pérdida de civiles, la pérdida de vidas civiles es inevitable ante cualquier ataque. Y tuve la oportunidad de conocer a esos pueblos. Realmente llevan, así como siempre dije que en deporte, por ejemplo, el día que tengan un buen técnico van a liderar el deporte que elijan, porque tienen una formación desde chicos muy especial, muy concentrados en su responsabilidad. La verdad, es una educación que hay que sacarse el sombrero realmente, porque son muy particulares. Si lo guían bien, bueno, y para la guerra pasa lo mismo. No va a ser fácil realmente, por más armas que tenga Israel, no va a ser fácil salir de una encrucijada donde se han metido solos, ¿no? Realmente, no hay voluntad de paz. Lamentablemente, Alberto Tavara y amigos, no hay voluntad de paz, y esto es terrible en la humanidad, ¿no? Que no haya una voluntad de parar esta locura. Roberto, quería mencionar, ya que estás mencionando geopolíticamente cómo se están dando las alianzas entre Occidente, entre los países árabes. Recién mencionabas a Irán, hablar un poco acerca de este trama de alianzas y de tensiones que se están generando. Ha sido una triste sorpresa la noticia del bombardeo al Líbano por parte de Israel. Sabíamos que esto no entraba en las negociaciones y que ya había amenazas por parte de este eje árabe si Israel se metía con el Líbano. ¿Cuál sería tu reflexión o perspectiva al respecto de lo que está sucediendo en estos momentos en ese entramado geopolítico de alianzas? Hasta el momento las reacciones fueron solamente de los movimientos de resistencia, tanto los yemeníes como los grupos, tanto palestinos como libaneses, son de grupos de resistencia, no son de los países formalmente. Espero realmente que no se generalice. Si se generaliza, la situación se va a complejizar demasiado, porque la capacidad nuclear que tiene Israel, se habla de 200 ojivas nucleares. Hay países que no declaran su desarrollo nuclear, como el caso de Irán, pero yo entiendo que a esta altura lo tiene que tener avanzado. Yo no creo que lo tenga, que no haya seguido con su desarrollo interno de forma secreta y demás. Esto es una creencia mía, absolutamente hipotética. No tengo la certeza, pero me imagino que no deben estar esperando. Pero después tienen armas químicas. Armas químicas tienen la mayoría de los países de la región. Realmente el daño que le pueden generar a la humanidad es tremendo. Por eso digo, no veo aplicar la lógica a ninguno de los dirigentes que está jugando en esto. Claro. En primera persona Netanyahu, por supuesto, pero también los demás adolecen de ese pensamiento, ¿no? De pensar el daño irreparable que pueden generar con una guerra. Y Estados Unidos en primera persona, que sigue alimentando. Ahora, en el juego de alianzas, tanto
tanto Rusia como Brasil, como India, como los BRICS, evidentemente han tomado una postura respecto de esto. Si realmente esto escala, Corea del Norte, nadie puede dudar de qué lado va a estar jugando. O sea, esto realmente es serio. Esto si no se logra parar de una manera firme, pero tenemos un foro internacional que son las Naciones Unidas, que hasta ahora no ha tomado decisiones, porque evidentemente son manejadas por 1, 2 o 3 países. Sí, actualmente hay un vacío en el ámbito internacional de imponer cualquier voluntad. O sea, justamente se está desafiando la arquitectura de post-Segunda Guerra Mundial, en donde Occidente, en su salida, dado el desafío que le está presentando China y la voluntad de Rusia de no aceptar las condiciones que le quieren imponer, su resolución es escalar. Israel, que es uno de los pocos países que tiene autonomía para iniciar guerras, lo está ejerciendo, y si uno se pone a atar todos los conflictos que estaban latentes, se están reactivando, ¿no? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto esto puede llegar? Porque la retórica de quienes deberían ser las democracias liberales avanzadas, no beligerantes, son las que están siendo más beligerantes frente a una región, ¿no? que como bien decías vos, Roberto, Palestina no tiene Estado, el Líbano ha estado en guerra civil, Yemen también tiene un Estado muy endeble. Por ejemplo, para que la audiencia sepa, Palestina no tiene Estado y quien administra los recursos es Israel. Entonces, el agua, las importaciones, hay puntos fronterizos que están controlados por Fuerzas Armadas de Israel y no por palestinos. Por eso es que muchas veces se habla de que Gaza está ocupada por Israel. Entonces, estamos hablando de una situación en donde hasta este momento que se involucró Irán, Israel podía ejercer la fuerza como de manera desproporcionada, en el sentido de que Israel sufría un ataque, morían lamentablemente 2, 3 israelíes, pero Israel respondía con un bombardeo que destruía una zona de Gaza donde morían 300 personas. Eso lamentablemente nos hemos acostumbrado a ver esas calamidades, pero ahora ingresa en el conflicto Irán, en donde Israel no ve con buenos ojos el crecimiento que está teniendo, la proyección regional, sus alianzas con Rusia y con China. China está queriendo pasar con la ruta de la seda. Entonces, evidentemente, hay intereses por detrás que hacen que la escalada sea de interés. Pero bueno, como bien decías vos, Roberto, Israel al entrar a competir con Irán ya se ve desafiado a partir del poderío bélico que tiene Irán, en donde lo ha demostrado. Después de este segundo ataque ha quedado en claro que el primero fue muy medido por parte de Irán, y hasta surgieron algunas versiones que había sido como acordado con Estados Unidos, porque cabe destacar, y ya te cedo la palabra, Roberto, Irán era aliado de Israel en la guerra Irán y Irak. Entonces había buenas relaciones con Occidente, pero ahora los tiempos han cambiado y Israel está enfrentado a Irán en una escalada que puede acarrear una guerra regional, y hasta algunos analistas hablan de una tercera guerra mundial. Así es, sí. Esta es la amenaza que día a día está creciendo de una teoría a una realidad. Yo no sé cuál es el punto final, pero nadie lo sabe, ¿no? Evidentemente todo depende de decisiones que están lejos del alcance de la información que uno tiene. Pero no veo, sinceramente no veo con buen pronóstico los futuros meses, realmente. No me parece
parece que esto pueda salirse con buen resultado, porque yo creo que prontito va a haber una respuesta muy fuerte de Israel con respecto a Irán. Irán va a reaccionar en la misma medida, y tarde o temprano van a seguir involucrándose otros actores. Claro. Yo creo que va para más, no para menos. Ojalá me equivoque, pero yo por lo que veo, esto va para más. Y en esto también tenemos que pensar en nuestro papel como Argentina, que es la primera vez en la historia en el que hemos dejado de ser neutrales y que nuestro presidente ha declarado que estaríamos de el lado con la alianza Israel, Estados Unidos y todo el eje occidental, lo cual me parece bastante grave en este contexto. Absolutamente gratuita la postura argentina, absolutamente gratuita. No tenemos nada que hacer ahí, no tenemos para nada ni que asomar nuestras narices, y bueno, nada, no quiero presagiar nada, pero realmente nos puede pasar cualquier cosa. Es una locura, realmente una locura la toma de postura de Argentina respecto a algunos. Es más, hemos tomado posiciones en Naciones Unidas que nos van a afectar. Sí. Hasta ahora nos la cobraron barata, pero ya en la última reunión del Consejo de Descolonización de Naciones Unidas ya hubo algunas abstenciones que jamás se hubieran pensado. Yo creo que en el próximo ya no vamos a ni poder plantear el tema, cuando jamás se dudó en plantear el tema Malvinas. Es algo. Yo creo que si hay alguien que quisiera destruir a nuestra política exterior histórica, Argentina, contrariamente a lo que muchos dicen, tiene una conducta ordenada en política exterior, más allá de los gobiernos que hayan pasado. Hay temas que son indiscutibles. Bueno, se han dado vuelta, lamentablemente, y el costo de eso es muy alto, muy alto. Sí, pareciera ser que la política exterior de la Argentina con este gobierno, en vez de acercarse a problemas que sí nos atañen, como relaciones con Brasil, con China, hasta por ahí con Estados Unidos, seguir con el reclamo de soberanía de Malvinas, el actual gobierno está eligiendo involucrarse en un escenario que ni siquiera la Argentina, creo que por suerte, no le da la talla para intervenir, y gratuitamente, porque no va a recibir ningún beneficio, porque como venimos describiendo, el escenario es de lo que vendría a ser una respuesta militar a todo, y la Argentina no tiene nada que aportar y tiene más problemas económicos que atender que involucrarse en un escenario bélico en Medio Oriente, que, como bien decís vos, para lo único que podemos llegar a establecer, lo único que podemos llegar a decir es que esto va a seguir escalando, y que no se sabe hasta dónde, y que se han dado hechos inéditos, y que la Argentina, en vez de apartarse de un escenario que hasta países que sí le da la talla no quiere involucrarse, se involucra. En términos de barrio, claro, nosotros teníamos que haber tomado la postura de amor y paz, ¿sí? Y en el barrio dicen que cuando se están peleando dos y uno se quiere meter, termina recibiendo un bife. Claro. Creo que corremos el riesgo de ese dicho del barrio, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Roberto, no te queremos robar más tiempo. Muchísimas gracias por atendernos en este tema que es tan complejo, pero bueno, vos has estado en esa región. Acá La Rioja es tierra de muchos descendientes de sirios y de libaneses, así que un gustazo haberte sacado aquí al aire. Así que bueno, esperemos tenerte en el futuro, pero para poder estar hablando de cómo se fueron generando consensos, ojalá, y tratativas de paz, y no que esto siguió escalando. Inshallah, se dice en árabe. Vos sabés que yo formé parte del avión
que fletamos para ir a inaugurar la Plaza de los Países Árabes allí en La Rioja. Ah, mira. Sí, trabajamos mucho, hubo varios colaboradores, me acuerdo de Julio Alac, por ejemplo, uno de los que participó. Muy lindo acto fue ese. Así que no sé cómo está la plaza, espero que esté bien, pero fue una linda experiencia. Me sumo. Les agradezco mucho el llamado, les mando un abrazo grande a todos y sí, ojalá que Dios quiera que la próxima que hablemos sea para festejar por la paz. Ojalá. Bueno, es el gran deseo de todos y le agradecemos a Roberto Horacio Aguad, analista de política exterior, el hombre que, bueno, ya ¿te habías encontrado antes con él o fue en aquella charla la primera vez? En aquella charla, sí. Tenemos un conocido en común, que es el ex secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, sí. y ahí, gracias a su contacto, nos juntamos en una charla que hizo la UNLAR. Ojalá gran amigo Guillermo Carmona, un hombre que tiene muchísimo futuro en la política de Argentina. Ojalá Dios quiera lo vean muchos eso, porque un ejemplo de persona. Sí, la verdad que una carrera impecable y un gran promotor de Malvinas. Así es. Roberto Aguad, muchísimas gracias por esta comunicación. Y Alberto Martínez del Peso, profe, como siempre, gracias por traernos la columna. Me sumo fuerte a ese pedido de que ojalá la próxima vez que hablemos con Aguad sea para poder celebrar ese, bueno, finalmente, ante el peor de los escenarios, encontramos la manera de hallar ese consenso. Sí, perfecto, muchas gracias. ¿Será hasta la próxima columna? Hasta la próxima. El próximo martes tenemos mucho más de análisis político. No sé si será internacional, si será local, ya lo iremos viendo de acuerdo al desarrollo de lo que vaya sucediendo. Pero el profesor Alberto Martínez del Peso, el magíster Alberto Martínez del Peso, va a seguir haciendo su análisis político aquí en la radio. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.